Bueno, vamos a seguir esta reunión de la experiencia del paciente y en estas 2 horas que vienen a continuación, en esta sesión de 2 horas, con Felip, con los organizadores, discutíamos, cuando construíamos esta sesión, nos preocupaba una cosa, ¿no? Nos preocupaba perpetuar una tendencia a hablar del paciente sin el paciente, ¿no? Y nos preocupaba el que explicáramos un montón de cosas sobre el paciente, pero sin la presencia del paciente. Es una especie de despotismo ilustrado del siglo XXI en el que perpetuábamos una situación que es contradictoria con lo que pretendemos nosotros. Creo que es mejorable todo y que seguro que al final las críticas nos ayudarán a cambiar, pero para intentar neutralizar esta tendencia es por el motivo que le hemos pedido a Tanit Tubau si quiere empezar y romper el fuego y empezar la sesión. Ella ya explicará su historia, yo no quiero explicarla antes. Cuando entrábamos, yo decía, ¿cómo quieres que te presente? Me dice, bueno, dime que soy una paciente experta porque llevo muchos años, pero me ha dicho que es una paciente experta sin querer, ¿no? Y que muchas veces los expertos quieren ser expertos en algo y Tanit yo creo que no quería, se ha encontrado con esta situación y nos viene a explicar qué ha aprendido o en una situación como la suya, qué es lo que puede compartir con todos nosotros. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu sinceridad y por tu predisposición. Gracias. Vale. La presentación es tuya. Empecemos, pues. Bueno, me ha hecho mucha ilusión que me hayáis invitado aquí, este micrófono, que me siento muy Madonna. Ya decía que si lo llego a saber, me cambio los sujetadores y me pongo unos más puntiagudos, porque claro, esto tan redondo como que no pega. Vale. De lo que os voy a hablar es de la otra cara de la moneda. Obviamente, hablando sobre la enfermedad. Tener una enfermedad tiene su parte positiva. La mayoría de la gente diría que no, que tener una enfermedad es todo disgusto, dolor y sufrimiento. Pero como a mí me toca hablar de la parte positiva, y existe, por eso estoy aquí, para hablaros de ello, os voy a decir los 3 pasos más o menos que puede seguir un paciente que sí que ve la parte positiva. Primero, todo el mundo tiene que aprender a convivir con la nueva situación cuando le diagnostican una enfermedad. Sí que hay gente que ya se queda toda la vida en este punto, aprender a convivir con la nueva situación, y de ahí ya no se mueven. Entonces, estos nunca van a ser un paciente experto, ni van a poder venir a hablar aquí, ni les van a poner el micro de Madonna. Suficiente problemas van a tener con superar su enfermedad, que es bastante faena. Si pasan el primer punto, el segundo es entender que tu vida ha cambiado y los cambios también pueden ser para bien. Vale, aquí es ya cuando tienes que trabajar un poco más la situación. Tengo una enfermedad, tengo que vivir de una forma distinta, y esta forma distinta tiene aspectos positivos. Por ejemplo, yo tengo que hacer mucho reposo, pues ya me estoy conociendo todos los bancos de la ciudad de Barcelona, y no me refiero al del dinero, sino al de los jubilados y las palomas. Y dices, bueno, ahí también se ven las cosas desde otro punto de vista, piensas más y piensas sobre todo en querer ver por obligación las cosas positivas, porque todo tiene su parte positiva. Cuando ya has pasado el segundo punto, a veces llegas al tercero, que es ¿puedo ayudar en algo? Antes de querer formularte esta pregunta, te tienes que haber ayudado a ti misma, porque si no, ¿a quién vas a ayudar si tú ya tienes muchísimos problemas? Pero una vez tú ya has entendido lo que es vivir con tu enfermedad, has entendido que no solamente te trae cosas malas, puedes ayudar a otras personas pues, que están un poco más en el foso, que es lo que le pasa a mucha gente. Vale, primero me presento. Me llamo Tanit, tengo 29 años y tengo la enfermedad de Crohn desde los 9. Mi vida más o menos se ha dividido entre 2 grandes hospitales, que es el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic, que es donde me tratan ahora. Con 9 años me ingresaron en San Juan de Dios. En total, durante toda mi trayectoria,
llevo 15 operaciones, una hilostomía, una colostomía. Ahora actualmente llevo bolsa, pero no me preguntéis si leo colo, porque yo ya llevo un lío que ya no sé ni lo que llevo. También estuve un año casada con Luis Mario. ¿Quién es Luis Mario? Luis Mario era mi máquina de la alimentación parenteral. Estuve un año casada con Luis Mario. ¿Por qué le puse ese nombre? Pues porque en ese momento mi vida era un drama, un culebrón venezolano, y Luis Mario le quedaba perfecto. O sea, ¿cómo me voy a pelear con alguien que se llama Juan? Ay, Juan, no sé qué, que también puedo, pero Luis Mario quedaba mucho mejor. Luis Mario, ¿por qué me hiciste esto? Y bueno, fue un matrimonio de conveniencia, porque me mantenía viva, más que nada, era eso. Y luego ya conseguí el divorcio. Bueno, más o menos así, ya sabéis un poco mi culebrón. Y empezamos con la época de Sant Joan de Déu. 3 cosas que fueron súper positivas durante esa época y las que fueron muy importantes. La familia, como el padrino, el personal médico y el Consell de Joves. La familia. Estos son mi señor padre y mi señora madre. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí en realidad esta foto es del Clinic. Yo tenía que hacer un proyecto para comunicación de audiovisuales sobre fotografía y como que no podía salir a la calle, pues lo hice desde la cama y esto era lo que veía desde la cama. La familia es súper importante, siempre han estado a mi lado y realmente yo no me hubiera tomado las cosas como me las he tomado sin el apoyo de mi familia. La otra familia, el personal médico. Estas son las enfermeras del turno de noche de Sant Joan de Déu. Bueno, las que había en esos tiempos, ahora actualmente pues a lo mejor no están. Y bueno, pues llevarte bien con el personal médico, con tus médicos, con tus enfermeras, con el camillero, con la mujer que te limpia la habitación, pues son las personas que ves cada día y más cuando llevas 5 meses ingresada. Pues o te llevas bien o te llevas bien y llevarse bien es la mejor opción. Y lo que decía antes, el Consell de Joves. El Consell de Joves fue un consell que surgió en Sant Joan de Déu. Había un consell para los padres, otro para los médicos, pero en San Juan de Dios hay muchos pacientes adolescentes y no había nadie que hablara sobre lo que queríamos. Vale, había una sala de juegos con una cocinita. Tú le dices a un niño de 14 años que juegue con la cocinita y te dice que juegues tú. Entonces empezamos a crear proyectos relacionados con los adolescentes que estaban hospitalizados y esta foto es de un recuerdo con Manel Fuentes en Catalunya Radio presentando un libro que escribimos entre todos que se llamaba 250 quilòmetres. Vale, 3 cosas más positivas, pero ya en el Hospital Clínic. Mi segundo hogar. Es que me elijo unos hogares que dices, ¿no te gustaría tener una casa en Formentera? Pues sí, pero bueno, me ha tocado eso y mira, y que no está tan mal. 3 cosas positivas e importantes para mí en el Hospital Clínic. El proyecto Chronic, del que ahora os voy a hablar, el blog que empecé y descubrir mi pasión por la escritura. Chronic. Este proyecto nació cuando tenía 21 años. Ha servido para organizar conciertos benéficos y recaudar más de 25.000 euros para la investigación de enfermedades inflamatorias intestinales. Sobre todo también era muy importante darle visibilidad a una enfermedad que mucha gente no conocía. El Crohn es una enfermedad autoinmune. El cuerpo se cree que lo está atacando un agente externo y sobre todo sale perjudicado el aparato digestivo. Esta es Lady Morfina, yo también. Bueno, hubo una época, aquí fue cuando nació el proyecto Chronic. A mí me habían dicho que tener Crohn sí era una enfermedad crónica, pero que con una medicación pues me mantendría estable. Pues yo estuve a punto de morirme más de una vez. Y yo ya sé que nadie me engañó, que las cosas pasan pues porque se complican y porque la medicina es una ciencia que no es exacta. Pero me pareció súper injusto, me enfadé con el mundo y fue entonces cuando llegué a la conclusión que no quería que nadie más pasara por lo que había pasado yo y de ahí nació el proyecto Chronic, del que se siguen haciendo cosas y yo también sigo haciendo cosas para aportar un granito de arena a la investigación. Este fue el cartel del primer año. Bueno, muchas caras conocidas y músicos apoyaron y es guay cuando lías algo y todo el mundo se quiere apuntar, pues
pues te motiva muchísimo más. Y este es mi blog, ungramodelocura.com. A lo mejor otra persona lo hubiera llamado vida de una chica con Crohn o cosas así, pero seamos sinceros, yo creo que destaco más por mi locura que por mi Crohn, pero bueno. En este blog hablo de todo. Hablo sobre todo de mi forma de ver las cosas, que yo creo que es lo que me caracteriza y lo que me ha ayudado a seguir adelante. Tanto hablo de Crohn como escribo, porque me encanta escribir. Y, por ejemplo, un ejemplo de post... Hoy voy a usar el puntero. Oye, ¿el puntero funciona? No. Sí, esta soy yo, la de la peluquita rubia. Porque fue cuando me estaban haciendo el autotransplante de células madre y me hicieron quimio. Y nada, yo me compré una peluca rubia y otra morena. Y depende del día cambiaba de identidad. Yo me pensaba que era una superespía y nadie me iba a reconocer. Pero la gente me decía, hola Tanit, y yo, pues no, algo no estás haciendo bien. Este post se titula Fin de año anticipado. Me tenían que ingresar durante el fin de año de los mortales y yo decidí pues celebrarlo cuando a mí me iba bien, y fue en octubre. En octubre montamos unas campanadas con Ana Obregón y Ramón García, que son las típicas, si no, no tiene sentido celebrar un año nuevo, y nada. Y como estos, pues muchos posts en el blog que sigo manteniendo activo. Bueno, y aquí mi médico, el doctor Panés, que tiene mucha paciencia, que le he dado muchos disgustos, él creo que no me culpa de sus canas, pero hay médicos que sí que lo hacen. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, y junto a... Bueno, él es a quien le mando todo lo recaudado para que siga investigando y bueno, y para que salvemos el mundo y esas cosas. Bueno, mi pasión por la escritura, vale. Nació en el hospital, que a lo mejor si no hubiera tenido la enfermedad hubiera escrito igual. Bueno, a lo mejor sí, pero no lo vamos a saber. Por lo tanto, diremos que gracias a estar enferma publiqué mi primer libro, A veces puta y otras maravillosa. Hablo sobre la vida, no sobre mí. Que a veces puta no, porque a veces hay que dejarlo claro. Hay tiendas donde el libro se encontraba en la sección erótica. Yo, pobre gente, se van a llevar un disgusto más grande. Y nada, esto es la presentación en luz de gas y bueno, mi primer Sant Jordi como una celebrity. No vendí tantos libros como La mujer de Risto, pero ¿qué le vamos a hacer? Más experiencias que no hubiera tenido sin tener la enfermedad. He hecho un corto con un actor con Goya. No he vuelto a repetir la experiencia, debe ser muy mala. Fui chica de calendario y he tenido varios divorcios. Aquí, fui mes de mayo, parezco Lady Gaga, pero soy yo. El Photoshop, bueno, San Photoshop hace muchos milagros. Y bueno, aquí estoy yo en mi burbujita con mi pelo de estrellitas. Bueno, que después de dejar a Luis Mario, tuvimos una recaída y volvimos, lo típico, ¿sabes? Las relaciones tóxicas. Pero que nada, que me volví a divorciar, o sea que soy una mujer 2 veces divorciada y muy contenta. Y vale, y ahora ya para acabar la chapita, futuros proyectos. Escribir más libros, porque ya está, ya queda claro. O sea, yo soy escritora, paciente, experta y escritora. ¿Quién lo puede decir? Yo. ¿Y qué más? ¿Qué futuros proyectos? Pues eso, seguir dando más chapitas a la gente y talleres. En unos días voy a dar un taller de escritura a mujeres con cáncer de mama, que también me hace mucha ilusión, y entrega de premios. No van a ser los Oscar, pero voy a dar premios a las enfermeras de Barcelona, que me hace muchísima ilusión porque es un gremio con el que hemos tenido mucho contacto. A veces demasiado, pero hemos tenido mucho contacto. Y nada, os dejo con la portada de Farrándula, que es mi último libro, y 1 euro también va para el Hospital Clínic, pero para la unidad de conductas adictivas. Y nada, fui finalista de los premios Caligrama y todo, o sea que va en serio, esto va en serio. Cuando me pongo, hago las cosas bien. Cuando soy una paciente, soy experta. Y cuando escribo, pues también lo hago bien. Muchísimas gracias.